Capítulo 161. Calidez, el resentimiento de Kurama. Tras abandonar el complejo Senju, Feng se dirigió al laboratorio de Orochimaru. En el camino, se encontró por casualidad con Kusina, quien llevaba a Naruko de regreso a casa. Naruko notó de inmediato a su adorada hermana Feng. «Hermana Feng, estoy aquí». Naruko soltó la mano de Kusina y saludó con entusiasmo antes de correr hacia él. Feng también la vio, detuvo su paso y se agachó. Naruko se lanzó directamente a sus brazos. «Hermana Feng, cuánto tiempo sin verte, te extrañé mucho», dijo la niña con dulzura. En ese momento, Naruko no tenía nada de la actitud de pequeña tirana que mostraba ante Sasuke, era una niña pequeña y tierna. Feng sonrió mientras acariciaba el largo cabello rubio de Naruko. «Yo también te extrañé». Feng se puso de pie y miró a Kusina. Ella no lo había visto en mucho tiempo y notó que se había vuelto aún más apuesto. Por alguna razón, Kusina sintió que Feng emanaba un aura extrañamente tentadora. Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos extraños y lo invitó. «Ve Feng, ha pasado mucho tiempo. ¿Quieres venir a casa a cenar?» Al oír esto, Naruko comenzó a sacudir la mano de Feng. «Sí, ven a cenar a mi casa, hermana Feng. Por favor». Feng asintió con una sonrisa resignada y le apretó suavemente la nariz a Naruko. «Está bien. Ya que Naruko lo pide, sería muy descortés de mi parte no ir». Al ver que su hermana le hacía caso, Naruko rió. «Así se hace. El esposo debe escuchar siempre a su pequeña esposa». Feng solo pudo suspirar. No esperaba que Naruko aún recordara esas palabras. Él veía el afecto de Naruko como algo puro, una simple broma infantil. Kusina, por su parte, no sabía si reír o llorar, las ideas de Naruko siempre eran fuera de lo común. Definitivamente tendría que hablar de esto con Minato al llegar. Al llegar a casa, antes de que Kusina pudiera abrir la puerta, escucharon el sonido de la cerradura. Minato apareció en el umbral usando un delantal y sosteniendo una escoba. «Vaya, Feng, tú también viniste». «Pasa, pasa», dijo Minato Namikaze al verlo. Se hizo a un lado y sacó un par de sandalias del armario para ponerlas en el suelo. «Minato-sensei, ¿cuánto tiempo?», saludó Feng mientras se cambiaba el calzado. Como miembro del equipo Minato, la relación entre ambos era sumamente estrecha. «Minato, te encargo esto». Kusina se adelantó y le entregó las canastas de compras a su esposo. Era evidente que no planeaba cocinar ni hacer los quehaceres, se los dejaba todo a él. En esta vida, sin la carga del cargo de Hokage, Minato se dedicaba por completo a cuidar su hogar, logrando que su pequeña familia fuera inmensamente feliz. Incluso tenían planes de buscar un segundo hijo cuando Naruko creciera un poco más. «Déjamelo a mí. Hay fruta en la sala, pueden ir comiendo», dijo Minato tomando las canastas y dirigiéndose a la cocina. Planeaba mostrar sus habilidades culinarias para Feng. En la sala, Kusina mostró su naturaleza curiosa. Se sentó en el sofá junto a Feng, tomó sus manos y puso una expresión llena de ganas de chisme. «Ve Feng, ¿qué tan avanzado vas con la maestra Tsunade? ¿Tienen planes de casarse? Y si es así, ¿cuándo? ¿Y qué hay de Kakashi y Obito? ¿Ya tienen a alguna chica que les guste?» Kusina estaba llena de curiosidad, e incluso Naruko se sentó a un lado en silencio para escuchar. Era obvio que a la pequeña esposa de Feng también le gustaba el cotilleo. Feng sonrió y no ocultó nada. «Tsunade y yo ya estamos esperando un hijo. La fecha de parto es aproximadamente en agosto del año 56 de Konoha. En cuanto a mi hermano mayor, no creo que tenga a nadie aún, pero Obito, ese tipo sí que tiene, y más de una». Kusina abrió los ojos de par en par, sentía que acababa de escuchar el chisme más impactante del mundo, al nivel de que le dijeran que hay gente viviendo en la luna. Feng ignoró su expresión exagerada y continuó. «Sobre casarnos con Tsunade, supongo que será cuando el mundo ninja alcance la paz total. Pero confío en que esa paz no tardará mucho en llegar». Kusina reaccionó y comenzó a preguntarle muchos detalles. De no ser por la presencia de Naruko, sus preguntas habrían sido mucho más atrevidas. «No puedo creerlo. Obito parecía tan serio y resulta que le gustan las mujeres serpiente», comentó Kusina con una expresión exagerada. Como su maestra, solo podía respetar sus gustos. En cuanto a Kakashi, ya no era un niño, como su maestra, tendría que buscarle alguna pretendiente. En ese momento, Minato comenzó a traer los deliciosos platillos desde la cocina. «La cena está lista.
Vengan a comer mientras está caliente. Ya voy, papá. Naruko saltó del sofá y se sentó a la mesa sin siquiera ponerse las sandalias. Minato mostró su autoridad paterna. Naruko, ve a ponerte las sandalias y lávate las manos antes de comer. Sí, papá. Naruko obedeció de inmediato y en menos de medio minuto ya estaba de vuelta en su lugar. Durante la cena, la familia de Minato y Efeng charlaron alegremente. Al hablar sobre quién sería la pareja ideal para Kakashi, Minato dio su opinión. Creo que la pequeña Ayame no estaría mal. Me parece que ella tiene interés en Kakashi, dijo Minato con convicción. ¿Kusina se interesó, la hija del dueño de Ramen Ichiraku? Minato asintió, sí, la hija del señor Teuchi. Hablando de él, su ramen es realmente excepcional. Dentro del espacio mental de Kusina, mientras observaba esta escena tan cálida, el resentimiento del 9 colas alcanzó su punto máximo. ¿Por qué él tenía que estar encerrado en una jaula fría viendo la felicidad de los demás? ¿Por qué él era el sinónimo de maldad y destrucción? Él alguna vez confió en los humanos, pero fueron ellos quienes lo atacaron primero, él solo castigó a quienes lo dañaron, ¿por qué entonces lo veían como la encarnación de la calamidad? Madara Uchiha. Y Hachirama Senju. Rugió Kurama con furia. Liberó una inmensa cantidad de chakra que incluso el sello de los 8 trigramas del clan Uzumaki no podía contener por completo. En la mesa, tanto Minato como Efeng sintieron el chakra maligno que emanaba de Kusina. Naruko no podía percibirlo con claridad, pero sintió una repentina tristeza. ¿Es el 9 colas? Preguntó Minato. Sí, asintió Kusina. Pero no te preocupes, ese grandulón no puede causar problemas. Kusina se preparó para usar las cadenas de sellado de diamantina para someterlo. Su fuerza era considerable, la razón por la que no era una Jinchuriki perfecta no era falta de poder, sino que mientras otros intentaban hablar con sus bestias, ella solo pensaba en usar sus cadenas. En ese momento, Efeng extendió su mano y detuvo a Kusina. Déjame intentarlo a mí. Las bestias con cola también tienen sentimientos. Quizás si hablo con él, me escuche. Capítulo 162, Espacio Mental, conociendo al 9 colas. Para el 9 colas, tanto Minato como Kusina lo consideraban únicamente como una bestia feroz, en realidad, no tenían mucha intención de utilizar su chakra. Más que usar el poder de la bestia, ambos deseaban que Kurama se mantuviera tranquilo, ya que eso sería lo mejor para todos. «Efeng, ¿estás seguro de esto?», preguntó Minato. Minato sabía que Efeng era muy fuerte y que incluso el 9 colas no sería rival para él, pero al tratarse de su esposa, no podía evitar preguntar una vez más por precaución. Efeng asintió y mostró su Mangekyo Sharingan eterno. Un patrón diferente al de antes, murmuró Minato con curiosidad. No entendía mucho sobre los ojos de los Uchiha, pero sabía que cada cambio en el Sharingan representaba un aumento de poder. Para una bestia con cola, el Sharingan del clan Uchiha era prácticamente su punto débil absoluto. Un Mangekyo ordinario ya era suficiente para ejercer presión, pero una vez que evolucionaba al estado eterno, la bestia perdía cualquier posibilidad de contraataque. Era igual a cuando el 9 colas se enfrentó a Madara Uchiha, sin importar cuánto chakra tuviera o qué tan poderoso fuera su físico, una sola mirada bastaba para someterlo por completo. Confío en Efeng, dijo Kusina dándole una palmada en el hombro. Te lo encargo. Asegúrate de que ese tipo se comporte, porque si no, ni Minato ni yo podemos dormir tranquilos por las noches. Al decir esto, Kusina le lanzó una mirada significativa a Minato que lo hizo desear que se lo tragara la tierra. Aunque ya era padre, todavía sentía vergüenza ante tales insinuaciones. Efeng asintió y señaló el sofá cercano. Hermana Kusina, recuéstate primero. Yo me encargaré del resto. Kusina obedeció y se acostó. De repente, Efeng recordó el vínculo que tenían Naruto y Kurama en la línea temporal original. Aunque ahora, por razones desconocidas, Naruto era Naruko, con su personalidad no sería difícil volver a forjar una conexión con el 9 colas si ella así lo deseaba. Pensando en esto, Efeng se dirigió a la familia de 3. El 9 colas ha vivido en el cuerpo de la hermana Kusina por mucho tiempo y nunca ha pagado alquiler. Me parece que eso no está bien. Como dueña de la casa, es razonable que la casera lleve a su familia a ver al inquilino, ¿no creen? Sin dar tiempo a que Minato o Naruko reaccionaran, Efeng los tomó de las manos y lanzó un genjutsu sobre Kusina. En un instante, ella cayó en un sueño profundo. Al segundo siguiente,
Todos aparecieron en un entorno oscuro y húmedo. No pensé que volvería aquí. Antes siempre aparecía porque los ruidos del nueve colas me despertaban en mis sueños, comentó Kusina observando el lugar con curiosidad. Aunque era la Jinchuriki, nunca había entrado voluntariamente a su espacio mental para hablar con Kurama. Cada vez que venía, era porque él la arrastraba, y como castigo por interrumpir su sueño, Kusina solía ser generosa mostrándole el poder de sus cadenas de sellado de diamantina. Minato estaba en una situación similar, excepto por el día del nacimiento de Naruko, cuando el sello se debilitó, nunca se había preocupado por el estado de la prisión. ¿El nueve colas vive en un lugar así? Qué triste, dijo Naruko sintiendo lástima por aquel ser del que tanto hablaban sus padres pero que nunca había visto. Si ella tuviera que estar en un lugar así, sin su papá, su mamá, Sasuke o la hermana Efeng, seguro se volvería loca. A lo lejos, Kurama, quien ya había notado la llegada de intrusos al espacio mental, fijó su atención en el grupo. Al escuchar las palabras de Naruko, soltó un bufido de desprecio. Se quedó echado, envolviéndose con sus colas, y respondió con brusquedad. Este viejo no necesita la lástima de una mocosa. Era evidente que el gran zorro orgulloso había sentido una pizca de afecto por Naruko. Sin duda, ella era el primer ser humano, además del sabio de los 6 caminos, que mostraba preocupación por él. Al oír el punto de vista de su hija, Minato intervino para corregirla. Naruko, el nueve colas no merece tu compasión. Es un gran zorro que solo piensa en la destrucción. El deber de tu madre es mantenerlo sellado para que no cause daño fuera. Ella se esfuerza mucho por lograrlo. Minato prefería que Naruko viera el sacrificio de Kusina como Jinchuriki en lugar de sentir lástima por la bestia. Naruko asintió sin entender del todo, pero murmuró. Pero si el gran zorro está encerrado siempre en el mismo sitio sin poder ir a ningún lado, ¿no es eso más triste todavía? Kusina escuchó el murmullo y acarició el cabello rubio de su hija con una sonrisa. Por eso el hermano Efeng te trajo a conocerlo. Si después de verlo todavía sientes lástima por él, mamá dejará que hables con él a menudo. Si tiene a alguien con quien hablar, el gran zorro no se aburrirá tanto. Aunque Kusina no tenía planes de convertirse en una Jinchuriki perfecta, estaba dispuesta a intentar comunicarse con Kurama por el bien de Naruko. Pronto, caminando en aquel ambiente familiar, llegaron frente a la enorme jaula que aprisionaba a Kurama. La gigantesca figura del zorro estaba echada tras los barrotes, observando a los 4 con sus ojos rojos. Su mirada se fijó especialmente en Naruko y no se apartó de ella. Kusina, Minato, ¿no tienen nada mejor que hacer con su juego de familia que venir a molestarme? La voz de Kurama era profunda y potente, y al hablar, una presión invisible cargada de malicia emanó hacia ellos. Al sentir esa energía, Kusina y Minato protegieron de inmediato a Naruko a sus espaldas. Kusina levantó su mano derecha y cerró el puño con fuerza. En un instante, varias cadenas doradas aparecieron alrededor de Kurama, atándolo firmemente en cuestión de segundos. Al estar en su propio espacio mental, Kusina no necesitaba usar su cuerpo como medio para invocar las cadenas de sellado de diamantina. Esta vez, Kurama no se quedó quieto, comenzó a forcejear violentamente, liberando una cantidad masiva de chakra. Era evidente que la actitud de Kusina había enfurecido al líder de las bestias. Para él, esto era como si pelearan en la puerta de su casa y, no conformes con eso, entraran a darle una paliza. Incluso un hombre de barro tiene sus límites, mucho más un ser que ha vivido milenios. Roar. Kurama lanzó un rugido de furia y, tras un esfuerzo desesperado, algunas de las cadenas de Kusina comenzaron a romperse. Maldito zorro. Te enseñaré quién manda aquí. Gritó Kusina perdiendo los estribos, remangándose la ropa lista para pelear. Mamá, Naruko se adelantó y tiró suavemente de la ropa de Kusina. Capítulo 163, mudando a Kurama de casa. Con Naruko deteniendo la pelea, Minato aprovechó para intervenir. Kusina, deja que Efeng se encargue. Desde el punto de vista de Minato, esta visita fue propuesta por Efeng para intentar solucionar el problema del nueve colas desde la raíz. Si Kusina y la bestia seguían peleando, lejos de resolver nada, la vida diaria se volvería un tormento. Normalmente, el nueve colas causaba problemas una vez cada 15 días, si Kusina continuaba así, Minato tenía que empezar a hacerlo una vez por semana o incluso a diario. Ya que ambos lo piden, pocas personas podían calmar a una Kusina enfurecida, pero Naruko y Minato eran precisamente de esas excepciones.
Hermana Kusina, retira también las cadenas de sellado de diamantina, añadió Efeng en ese momento. Aunque Kusina se detuvo, las cadenas seguían envolviendo al nueve colas, quien continuaba mostrando los colmillos con una mirada hostil hacia ella. Si no fuera por los barrotes del sello de los 8 trigramas, el nueve colas habría salido disparado para devorarla. Está bien. Con un movimiento de la mano de Kusina, las cadenas desaparecieron al instante. Mocoso, ¿tú también quieres probar tu fuerza contra este viejo? Rugió el nueve colas, pegando su cabeza a los barrotes y gruñendo hacia Efeng. A diferencia de las otras 8 bestias, Kurama poseía la habilidad de percibir la malicia. Podía sentir agudamente las intenciones de los demás, una capacidad innata que no dependía del poder. Si estaba hablando con Efeng, era precisamente porque no detectaba ni una pizca de malicia en él. De lo contrario, con su temperamento, jamás dirigiría la palabra a un humano, normalmente se los comería de un bocado. Efeng no respondió al zorro. En su lugar, miró a Kusina y preguntó con total calma. «Hermana Kusina, ¿puedes liberar a Kurama?» La jaula frente a ellos era una función del sello en el cuerpo de Kusina. Con su maestría en el ninjutsu, Efeng podría deshacerla fácilmente, pero consideró que hacerlo sin permiso sería descortés. Kusina se quedó atónita y preguntó confundida. «¿Kurama? ¿Te refieres al nueve colas?» Efeng asintió. «Sí. Todas las bestias con cola tienen nombres propios, nueve colas es solo un título. Creo que Kurama es un nombre mucho más adecuado». Al escuchar esto, el nueve colas sintió una conmoción interna tras los barrotes. Miró a Efeng con una mezcla de asombro e incomprensión. ¿Acaso este era la persona que el viejo sabio dijo que debía esperar? Está bien, lo abriré. Kusina, confiando plenamente en Efeng, no dudó y agitó su mano. Al segundo siguiente, la enorme jaula desapareció por completo. En cuanto los barrotes se desvanecieron, Kurama saltó como una flecha hacia Kusina, alzando sus garras afiladas. Era evidente que, para un ser que acumuló resentimiento por tanto tiempo, las palabras del sabio de los 6 caminos no eran más importantes que su venganza. Minato y Kusina permanecieron en su lugar, protegiendo a Naruko, pero sin realizar ningún movimiento de ataque. Efeng no le dio a Kurama la oportunidad de concretar el golpe, en un parpadeo, apareció sobre la cabeza del zorro. «Kurama, compórtate», dijo Efeng con voz suave, mientras el inmenso poder ocular de su Mangekyo Sharingan eterno impactaba contra la bestia. En solo un instante, Kurama descubrió que ya no podía controlar su propio cuerpo. Desde abajo, se podía ver que en sus ojos rojos habían aparecido los mismos patrones del Sharingan de Efeng. «Maldito Indra. Maldito Tsuchiya». Rugió Kurama internamente, pero sus músculos no le obedecían. Quizás al verse incapaz de resistir, el zorro comenzó a calmarse gradualmente. Efeng hizo que el cuerpo de Kurama se echara en el suelo y le hizo una señal a Naruko, que estaba escondida tras sus padres. Sin necesidad de palabras, Naruko entendió lo que Efeng quería. «Ve», dijo Kusina, dándole un suave empujón en la espalda a su hija. Kusina podía ver que Kurama estaba totalmente sometido por Efeng, sin posibilidad alguna de contraatacar, así que dejó que Naruko se acercara. La niña llegó hasta quedar frente al enorme zorro, con el corazón latiendo de emoción. «Bola, Kurama». «Me llamo Naruko», dijo la niña con una voz llena de inocencia. Kurama no respondió, pues seguía bajo el control de Efeng. A Naruko no le importó y comenzó a charlar animadamente sobre todo tipo de cosas. «Kurama, ¿no te aburres de estar siempre dentro de mi mamá?» «Oye, Kurama, tengo un amigo que se llama Sasuke. Siempre entrenamos juntos, pero nunca puede ganarme y siempre parece que va a ponerse a llorar». «Kurama, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes amigos? Si quieres, yo puedo ser tu amiga». Mientras Naruko hablaba sin parar, Kurama comenzó a sentir la genuina bondad que emanaba de la niña. Sin que nadie se diera cuenta, Efeng liberó el control sobre el zorro. Minato notó que el patrón en los ojos de la bestia había desaparecido, pero no retiró a Naruko de inmediato. Se mantuvo alerta, como el destello amarillo de Konoha, tenía la total confianza de que podría rescatar a su hija en una fracción de segundo si algo salía mal. Efeng, sentado con las piernas cruzadas sobre la cabeza de Kurama, habló en el momento justo. «Saben, si esto sigue así, lo mejor sería mudar a Kurama de casa. Veo que se lleva muy bien con la pequeña Naruko, ¿por qué no dejamos que viva dentro de ella?» Kusina reaccionó de inmediato.
De ninguna manera. Naruko, por el contrario, exclamó emocionada. ¿En serio? Kurama frunció el ceño. Aunque por fuera parecía molesto, en su interior sentía una leve expectativa. Este viejo no piensa dejarse sellar dentro de una mocosa. En cuanto recuperó el control de su cuerpo, el zorro dio un salto hacia atrás para alejarse de Naruko. Simplemente ignoró a Efeng, que seguía sobre su cabeza. Si no podía pelear, al menos podía alejarse. Como líder de las bestias, sabía cuándo ser flexible. Por supuesto, esto también se debía a la naturaleza del cuerpo de Efeng. Si fuera Madara Uchiha, Kurama habría luchado a muerte al primer descuido. Kusina, viendo la emoción de Naruko, se apresuró a decir: «No permitiré que el 9 colas sea sellado en Naruko». «Mamá», Naruko comenzó a suplicar, tomando la mano de Kusina. Realmente le gustaba el gran zorro, la idea de tenerlo con ella le parecía increíblemente genial. Minato sacudió la cabeza y trató de razonar. «Naruko, tu madre es la Jinchuriki del 9 colas. Para un Jinchuriki, que le extraigan su bestia significa la muerte». Minato no terminó la frase, pero confiaba en que Naruko entendería la gravedad del asunto. «Ah, sí». Naruko se desinfló, abandonando la idea de tener al zorro con ella. «Eso no es del todo cierto. Conmigo aquí, un Jinchuriki puede sobrevivir incluso si la bestia es extraída», intervino Efeng con una sonrisa traviesa. Mudar a Kurama de casa es algo bastante sencillo. Capítulo 164, el camote que no aprende. Para un Jinchuriki, la extracción de una bestia con cola conlleva la pérdida de su energía vital, una cantidad tan masiva que incluso alguien como Kusina Uzumaki, reconocida por su inmenso chakra y su constitución física, no podría ignorar. Si fuera posible compensar esa pérdida de energía vital, la vida del Jinchuriki podría salvarse tras la extracción. Teóricamente es factible, pero en el mundo ninja, quienes pueden lograrlo se cuentan con los dedos de una mano. Incluso en la línea temporal original, solo Gaara logró regresar de la muerte tras la extracción total gracias al jutsu prohibido de la anciana Chiyo de la arena, el jutsu de reanimación de la propia vida. El principio de dicha técnica consiste en usar el propio chakra como medio para transferir la energía vital al fallecido. Sin embargo, para Efeng, transferir energía vital no era un problema en absoluto. Su energía vital era tan poderosa que, incluso si la desperdiciara a manos llenas, su velocidad de recuperación superaría con creces el gasto. Después de todo, la raza de Efeng era la de un incubo, lo que para otro sería un desgaste de esencia vital, para él era el método mismo para reponerla. Además, creo que Kurama preferiría estar con Naruko que seguir sellado dentro de ti, hermana Kusina, dijo Efeng mientras acariciaba al gran zorro sobre el que estaba sentado. Supongo que el gran y poderoso Kurama-sama no se rebajaría a atacar a una niña, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Efeng, Kurama levantó la cabeza, miró de reojo a Kusina y dijo con naturalidad: «Por supuesto, este gran señor no se rebajaría a pelear con una mocosa. Pero en cuanto a ti, Kusina, si tengo la oportunidad, juro que te devoraré». Tras decir esto, Kurama le mostró los colmillos a Kusina. Era evidente que, de todos los presentes, ella era quien más le desagradaba. Kurama solo había tenido 2 Jinchurikis antes de esto, a diferencia de Mito Uzumaki, quien sabía cómo calmarlo cuando estaba molesto, Kusina solo sabía responderle con la misma terquedad. Además, hermana, no tienes por qué preocuparte por la seguridad de Naruko. Ella posee la sangre del clan Uzumaki. Al oír esto, Kusina asintió y se sumió en sus pensamientos. Si Naruko estaba de acuerdo y el 9 colas aceptaba coexistir en paz, esto podría ser algo positivo. Una bestia con cola es una cadena para un Jinchuriki, pero también una oportunidad. Antes, la gente de Konoha podía sentir miedo, pero con las políticas actuales de Orochimaru y el rápido desarrollo de la aldea, la atención de las personas ya no estaba centrada en un zorro demonio. Kusina miró a Minato y preguntó: «Minato, ¿tú qué opinas?». Como jefe de la familia, Minato Namikaze tenía voz y voto en estos asuntos. Aunque Kusina le pedía su opinión, en realidad quería que él tomara la decisión final. Minato observó a Kurama, que yacía inmóvil en el suelo, y luego miró a Naruko, quien se acercaba de puntitas a la bestia mientras ésta la ignoraba por completo. Finalmente, tomó una decisión. «Creo que es posible, pero debemos perfeccionar los detalles». Al ver que Kusina y los demás estaban de acuerdo, Efeng le dio una palmada al gran zorro. «Kurama, ya escuchaste. Trata mejor a tu nueva casera,
o tendré que venir a visitarte de nuevo, dijo Efeng con tono casual. El 9 colas soltó un bufido. Este viejo no va a perder el tiempo discutiendo con una niña. Kurama estaba lleno de emociones negativas, algo que no se podía ignorar, pero no era incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Podía lanzar una Bihudama sin dudarlo contra alguien que le faltara al respeto, pero no podía ignorar a alguien que lo trataba con genuina bondad. Excelente, Efeng saltó satisfecho desde la cabeza de Kurama y miró a Kusina. Hermana Kusina, ya que hemos decidido mudar a Kurama, deberíamos fijar una fecha. Esto será un gran proyecto. ¿Qué tal en 7 días? En 7 días, tú, el maestro Minato y Naruko vendrán al laboratorio de la maestra Orochimaru para realizar el traslado. Durante este tiempo, podrán hablarle a Naruko sobre Kurama y coordinar los detalles. Efeng lo tenía todo planeado, él resolvería lo relacionado con la energía vital, mientras que Orochimaru se encargaría del método de transferencia. Durante el proceso, Orochimaru también podría extraer una parte del chakra del 9 colas para sus investigaciones. De hecho, si conseguían suficiente chakra de las bestias, podrían resucitar al Jubi sin necesidad de sacrificarlas. Kusina asintió, aceptando el plazo de 7 días. Al salir del espacio mental, Efeng desactivó su Mangekyo Sharingan eterno, cancelando el efecto sobre Kurama. Esta vez, para facilitar las cosas, Efeng no usó un genjutsu como Ame no Usume, sino que utilizó su poder ocular para reprimir las emociones negativas de Kurama y guiar sus sentimientos positivos. Esta capacidad de guiar emociones era una nueva habilidad obtenida con su Mangekyo eterno, a diferencia de los jutsus oculares convencionales, casi no consumía energía. Naruko, tengo cosas que hacer, así que me retiro. Si quieres saber más sobre Kurama, puedes intentar hablar con él, dijo Efeng acariciando el cabello de la niña, para luego mirar a Minato. Maestro Minato, en estos 7 días pueden intentar comunicarse con él. Comparadas con los humanos, las bestias con cola son mucho más puras. Gracias por todo, Efeng. Tras dejar la residencia de Minato, Efeng se dirigió con naturalidad al laboratorio de Orochimaru. Aquel lugar era prácticamente su tercer hogar, el segundo era el complejo Senju. Sin importar cuándo fuera, siempre encontraba a Orochimaru sumida en su trabajo. Sin embargo, esta vez había una diferencia. Junto a Orochimaru había una figura de aproximadamente 1,60 m ayudándola como asistente, brindándole apoyo constante. Antes de que Efeng hablara, Orochimaru pareció percibirlo, detuvo su labor y se giró. «Has llegado, Efeng», dijo Orochimaru con una sonrisa. Anko también dejó lo que estaba haciendo y levantó la cabeza hacia Efeng con entusiasmo. «Hermano Efeng, ¿cuánto tiempo?». Era evidente que, tras tantos años, Anko había olvidado por completo las lecciones del pasado. Efeng la miró de reojo y el patrón de su Mangekyo eterno se manifestó. Al segundo siguiente, Anko cayó directamente al suelo. Efeng notó la altanería en su mirada y decidió darle otra lección inolvidable. Por la expresión de Anko, debe estar teniendo una pesadilla terrible, ¿verdad?, comentó Orochimaru observando las muecas cambiantes de su discípula en el suelo. No es tan terrible. Solo hice que Anko se convirtiera en un camote. Capítulo 165, Kurenai Yui tocando a la puerta. 7 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, Efeng no se sumergió en un mar de placeres, sino que recorrió diversos lugares para organizar sus planes futuros. El primer día, utilizó el jutsu volador del dios trueno para llegar al lado de Konan. Tras pasar un momento con ella, le explicó a Sasori los principios generales de los trenes impulsados por chakra y gastó una pequeña cantidad de puntos de emoción en la tienda del sistema para comprarle unos planos de un Gundam. Ante los planos de una marioneta nunca antes vista como el Gundam, Sasori mostró un fanatismo sin precedentes y le aseguró a Efeng que el tren de chakra estaría listo en un año. Efeng se sintió satisfecho y le prometió que, si cumplía el plazo, le entregaría otros planos de Gundam. Así, Sasori se convirtió en el trabajador más motivado de la organización Akatsuki, después de Kakuzu. El segundo día, de camino al clan Yuga, Efeng se encontró con Rin, quien parecía estar haciendo algo. Ante su insistencia, Efeng no tuvo más remedio que aceptar su petición y terminó entrando por la puerta trasera de su casa. Para Efeng era algo rutinario, pero para Rin fue una experiencia completamente distinta. Después, comió en casa de Yuga Yashi y pellizcó las adorables mejillas de Hinata, lo que provocó que le saliera vapor de la cabeza y se desmayara.
Era la primera vez que Feng veía que a alguien realmente le salía vapor de la coronilla. Al mismo tiempo, le expresó a Yassi su admiración por Hinata y Neji, así como su desagrado por el sello del pájaro enjaulado del clan Yuga. Feng sabía que Yassi era un hombre inteligente y podía ver la situación actual de Konoha. No era exagerado decir que cualquiera que perteneciera a su facción o fuera cercano a él traería beneficios a todo su clan. Al menos para Yassi, el clan Uchiha era el ejemplo claro. Debido a la estrecha relación entre Uchiha Obito y Feng, Uchiha Fugaku había sido elegido como anciano de Konoha. Yassi creía que la razón por la que él no había sido elegido era porque a Feng no le gustaba el sistema del pájaro enjaulado de los Yuga, y esto era una advertencia. De lo contrario, su estatus como líder de la rama principal no era inferior al de Fugaku. Por ello, tras la partida de Feng, Yassi mantuvo una reunión secreta con Yuga y Sashi. El tema central fue si el sistema del pájaro enjaulado debía existir y, de ser abolido, cómo se llevaría a cabo. La razón por la que lo discutió con Isashi y no con los ancianos de la rama principal era simple: esos viejos testarudos jamás aceptarían eliminarlo, ya que si el sello desaparecía, sus posiciones de poder también lo harían. Por supuesto, la determinación de Yassi también se debía a que su hija menor estaba por nacer. No quería que ella fuera marcada algún día con el sello de la rama secundaria. El tercer día, Feng no fue a ningún lado, pues fue interceptado en su propia casa por una agresiva Kurenai. Kurenai había estado pensando en que se había equivocado. ¿Cómo era posible que Rin le llevara tanta ventaja si ella ni siquiera había besado a Feng todavía? Esto hizo que Kurenai, quien siempre tuvo a Tsunade como ídolo y poseía un carácter fuerte, cayera en un largo periodo de dudas personales. Ese día, al enterarse de que Feng estaba en casa, se presentó con 2 botellas de vodka. Bajo las miradas de asombro de Sakumo Atake y Kakashi Atake, Kurenai entró a la habitación de Feng y cerró la puerta con llave. Feng, ven a beber conmigo, fue su frase de apertura. Al verla tan decidida, Feng, ya fuera por culpa o por alguna otra razón, terminó bebiendo vodka con ella. A pesar de ser una bebida con 45% de alcohol y de que Kurenai bebía con frecuencia, pronto terminó ebria. Feng, como súcubo, tenía cierta resistencia al alcohol, pero no pudo evitar sentirse ligeramente mareado. Así, bajo la mirada sugerente de Kurenai, los instintos de su linaje se activaron de nuevo. Haciendo uso de su último gramo de lucidez, desplegó una barrera de aislamiento acústico. Afuera, al percibir la barrera, Sakumo y Kakashi se marcharon con aire decepcionado. Mientras tanto, las notificaciones del sistema de Feng reflejaban lo que estaba ocurriendo. Confidentes del súcubo registradas clic para ver nombre: Kurenai Yui fuerza, Jonin edad, 18, experiencia, 1, habilidades, jutsu de percepción, maestría en genjutsu, destreza en taijutsu, afecto, 100%. Lealtad hasta la muerte. Así transcurrió el tercer día entre excesos. El cuarto día, Feng se marchó ante la mirada nostálgica de Kurenai y se dirigió a lo que antes era la institución de entrenamiento Anbu de Raíz, y que ahora era la base de entrenamiento de espías de Konoha, Raíz. Danzo estaba supervisando el entrenamiento de taijutsu de los ninjas de Raíz. Feng identificó con precisión a un joven de gafas redondas entre la multitud, Yakushi Kabuto. En este momento, Kabuto era muy joven, solo tenía 11 años, y estaba en una etapa de formación de su personalidad. Se había unido a Raíz con la esperanza de usar su poder para encontrar a la directora Nonou, quien había desaparecido. Feng conocía el talento de Kabuto. Si se hiciera una lista de los ninjas plebeyos más destacados, Kabuto estaría en la cima. Tal vez por bondad o por otros motivos, Feng le pidió a Kabuto a Danzo. Danzo, bajo el efecto del Jutsu Ame no Usume, no podía contradecir a Feng. De esta forma, Kabuto pasó de ser un ninja de Raíz a ser un seguidor de Feng. Feng no iba a ser injusto, así como Aku y Kimimaro estudiaban con Orochimaru, Kabuto también fue enviado con el maestro Orochimaru. Orochimaru, al descubrir el talento científico de Kabuto, comenzó a enseñarle con total dedicación. Para Orochimaru, Kabuto era un genio que solo estaba por debajo de Feng. Kabuto también le hizo una petición a Feng, si era posible, que lo ayudara a buscar a la directora del orfanato, Yakushi no No. Gracias a lo que sabía sobre Danzo, Feng logró obtener información sobre ella. Sin embargo, no la hizo regresar a Konoha de inmediato. En el quinto día, a través de la red subterránea de Setsu Blanco, se dirigió a la aldea de la piedra.
Como futuros enemigos inevitables, Efeng planeaba ver si podía empezar a desestabilizar el terreno en el territorio de la Tierra. Capítulo 166. La materia obligatoria del súcubo. La aldea de la piedra está rodeada de altas montañas y posee la defensa más sólida de las 5 grandes aldeas ninja. Es extremadamente difícil para cualquier enemigo infiltrarse en su interior, razón por la cual, desde su fundación, nunca ha sido atacada con éxito por otra aldea. Después de todo, el costo de un ataque superaría con creces los beneficios. La larga paz no hizo que los habitantes de la aldea de la piedra se relajen, al contrario, bajo el liderazgo de Onoki, el tercer Tsuchikage, la tenaz voluntad de piedra se ha fortalecido, otorgando a casi cada ninja un corazón inquebrantable que se niega a aceptar la derrota. Por supuesto, con una población tan grande, siempre hay un par de excepciones. Efeng, como reencarnado, conocía los asuntos del mundo ninja a la perfección. Por ello, al llegar a la aldea de la piedra, localizó de inmediato a Yakushi Nonou siguiendo órdenes secretas. Como espía entrenada por raíz, Nonou no había sido descubierta tras años de infiltración, lo que demostraba su gran habilidad. Cuando Efeng la encontró, ella estaba dándoles clases de apoyo a unos niños de la aldea. Quizás debido al fuerte aura maternal de Nonou, los niños bajo su tutela parecían muy bien portados. Efeng no tenía interés en verla enseñar, así que guardó su protector de Konoha y entró con total naturalidad. «Busco a Nonou», dijo Efeng con una sonrisa. Al ver el rostro de Efeng, tanto Yakushi Nonou como los niños quedaron paralizados, profundamente cautivados por su belleza. Era la atracción natural que los seres humanos sienten por las cosas hermosas, independientemente del sexo o la edad. ¿Está Yakushi Nonou?, preguntó Efeng de nuevo al ver que ella no reaccionaba. «Yo soy Nonou», respondió ella finalmente, asintiendo apresuradamente y haciendo una reverencia para disculparse. «Tengo algo de qué hablar, salgamos un momento», Efeng miró a los niños. «La profesora Nonou tiene una cita hoy, ¿qué les parece si les doy el día libre?». Al escuchar a la hermosa señorita decir que tendrían el día libre, los niños se alegraron muchísimo. Eran estudiantes civiles con calificaciones mediocres que preferían jugar antes que estudiar. «Y genial». «Gracias, hermosa señorita», gritaron los niños al unísono. Efeng asintió y, sin dar a Nonou la oportunidad de negarse, se dio la vuelta para salir. Nonou miró a los niños que ya guardaban sus mochilas y luego la espalda de Efeng, y salió tras él. Una vez que llegaron a un rincón desierto, Efeng habló. «He visto a Kabuto en la organización raíz de Danzo». Nonou abrió los ojos de par en par, conmocionada. ¿Acaso Kabuto no estaba en la academia? ¿Cómo podía estar en raíz? ¿Acaso Danzo la había engañado? Así es, Danzo te mintió. Pero ya saqué a Kabuto de allí, ahora está bajo la tutela del Hokage y, cuando termine sus estudios, será su asistente. Efeng leyó el impacto en los ojos de Nonou y respondió como si pudiera predecir el futuro. Sin esperar a que ella preguntara, continuó. «Necesito que me entregues la información que tengas sobre los Nin con potencial y los estudiantes destacados de la Academia de la Aldea de la Piedra. Una vez hecho esto, tu misión a largo plazo habrá terminado y podrás regresar a Konoha». Efeng simplemente quería ayudar a Nonou en lo que pudiera, era algo que podía lograr con solo un par de palabras y, de paso, se ganaba el afecto de ella y de Kabuto. Era un trato muy rentable. Al escuchar esto, Nonou se emocionó profundamente. Su mayor deseo siempre fue que Kabuto tuviera éxito y que se convirtiera en el asistente del Hokage superaba todas sus expectativas. No se detuvo a pensar si Efeng la engañaba, desde el fondo de su corazón, no creía que alguien como él fuera capaz de mentir. La lista de los Nin y estudiantes sobresalientes está en mi memoria, no hay registros escritos. Se la diré ahora mismo, señor. Nonou usó inconscientemente un lenguaje respetuoso. Este era un efecto secundario de la raza de Efeng. Como súcubo de alto nivel, perteneciente a una especie longeva y demoníaca, poseía una majestad innata. Nonou comenzó a relatar la información. No era demasiada, ya que el poder de un solo espía es limitado, mientras no toque secretos centrales no será detectada, pero si intenta profundizar, los Anbu de la aldea de la piedra no se quedarían de brazos cruzados. Esa era la razón por la que no había sido descubierta. Efeng consideró que ella era competente, pero solo hasta cierto punto. Sin embargo, lo que le alegró fue que Nonou tenía registrado con precisión el itinerario diario de un tal Deidara.
Muy bien, Efeng asintió y añadió unas palabras. Cuando vuelvas a Konoha, puedes hablar con el ocaje sobre los problemas financieros del orfanato, la aldea no se quedará de brazos cruzados. Dicho esto, desapareció instantáneamente ante la mirada agradecida de Nono. Ella se quedó allí, con el corazón dividido entre la gratitud hacia Efeng y el ansia de regresar a Konoha para ver cómo estaba Kabuto. Por otro lado, Efeng se dirigió al lugar que Nono describió, donde Deidara solía ir casi todos los días. Era una base de entrenamiento exclusiva para ninjas con el elemento explosivo. No obstante, debido a Orochimaru, el usuario de este elemento de la aldea de la piedra, Gary, había sido asesinado durante la Tercera Guerra Ninja. Actualmente, Gary probablemente seguía en algún laboratorio de Orochimaru esperando ser usado en experimentos. Tras esperar un tiempo, Efeng no vio a Deidara, pero se encontró con alguien aún más sorprendente, la futura pierna Kage, o cuarta Tsuchikage, Kurotsuchi. Como nieta de Onoki, el potencial de Kurotsuchi era de nivel superior. Con su dominio del elemento lava, podía ser prácticamente invencible en la mayoría de las situaciones. Sus piernas largas y fuertes le ganarían años después el apodo cariñoso de pierna Kage entre los fanáticos. Sin embargo, la Kurotsuchi actual solo tenía 6 años, era una pequeña niña adorable a la que daban ganas de pellizcarle las mejillas. Si no puedo llevarme a Deidara, llevarme a la futura Tsuchikage también está bien, decidió Efeng. Luego, apareció en el camino por el que Kurotsuchi debía pasar. En un instante, la mirada de Efeng cambió de ser la de un guerrero nivel Super Kage lleno de confianza a la de un niño hermoso y de apariencia frágil. Claramente, saber cómo disfrazarse era una materia obligatoria en el curso de Sukubo. Capítulo 167, el reconocimiento de Deidara. Pronto, Efeng vio a Kurotsuchi caminando con saltitos, luciendo muy alegre. Al mismo tiempo, ella también notó su presencia. Debido al entorno, la mayoría de los habitantes de la aldea de la piedra solían tener un aspecto más robusto y tosco. Kurotsuchi nunca había visto a alguien tan refinado y apuesto en su aldea. «Hola, ¿te perdiste?», preguntó Kurotsuchi acercándose, parpadeando con sus grandes ojos. Su personalidad era muy extrovertida y, gracias a su abuelo, no era para nada tímida con los desconocidos. Efeng miró a la pequeña frente a él y mostró una sonrisa amable. Se puso de cuclillas, colocó una mano sobre su cabeza y dijo con voz suave. «Linda pequeña, no estoy perdido, solo no encuentro el rumbo hacia donde avanzar. Pareces muy feliz, ¿a dónde vas? ¿Puedo acompañarte?». El tono gentil de Efeng llegó a los oídos de Kurotsuchi, ganándose su simpatía en un instante. Ella respondió sin reservas. «Voy a buscar al hermano Deidara. El abuelo lo tiene castigado, pero le rogué durante mucho tiempo hasta que aceptó dejarme liberarlo. Así que está bajo arresto domiciliario, con razón no lo veía por ningún lado», pensó Efeng. No le sorprendía que Deidara estuviera castigado, con su carácter, no sería extraño incluso si hiciera explotar la oficina del Tsuchikage. ¿Hizo algo malo Deidara para que lo castigaran?, preguntó Efeng. Kurotsuchi respondió de inmediato. El hermano Deidara hizo explotar la oficina del abuelo. El abuelo se enojó muchísimo y por eso lo encerró. Al escuchar esto, Efeng casi no pudo contener la risa. El talento de Deidara era excepcional, probablemente el mejor de toda la aldea, y precisamente por eso Onoki tenía tantos dolores de cabeza con él. Si no tuviera talento, a Onoki ni siquiera le importaría lo que hiciera, ni siquiera habría podido acercarse a la oficina del Tsuchikage. Efeng siguió a Kurotsuchi hasta el lugar donde Deidara estaba confinado. Más que una celda, era una pequeña cabaña de madera con un candado, cuya estructura parecía tan frágil que podría derribarse con un poco de fuerza. Sin embargo, Deidara no la había volado en pedazos. Era evidente que Onoki le había dicho algo lo suficientemente amenazante como para que incluso el indomable Deidara se contuviera. ¿Expulsarlo de la aldea? Efeng negó con la cabeza. Onoki no diría eso, porque si estuviera dispuesto a echarlo, el castigo por volar su oficina no sería tan simple como un encierro. Efeng sospechaba que Onoki le había advertido que, si ponía un pie fuera de esa cabaña sin permiso, jamás volvería a dejarlo jugar con su arcilla explosiva. Antes de llegar a la cabaña, Kurotsuchi gritó entusiasmada. «Hermano Deidara, vine a sacarte». Al oírla, Deidara se acercó de inmediato a la puerta de madera. «¿Kurotsuchi? ¿El viejo aceptó dejarme salir? Que no sea una idea tuya, HM», dijo emocionado.
Kurotsuchi negó con la cabeza y sacó una llave de su bolsillo. Estuve consintiendo al abuelo mucho tiempo hasta que aceptó. Hermano Deidara, te sacaré ahora mismo. Con un chasquido, el candado se abrió. Deidara salió de la habitación, se estiró y soltó una gran carcajada. Y jajajaja. Finalmente salí. Lo mejor sería volar esta maldita cabaña, así el viejo no podrá volver a encerrarme aquí, HM. La capacidad de acción de Deidara siempre había sido alta. Tras tomar la decisión, sacó la arcilla explosiva que llevaba consigo y la puso en la boca de la palma de su mano derecha. Después de masticarla un poco, creó una figura con forma de ave gigante y la lanzó al suelo. Gran ave. Un ave gigante capaz de transportar personas apareció ante ellos. Deidara se subió y miró a Kurotsuchi y a Efeng. Oigan. Kurotsuchi y tú, el tipo que no sé cómo se llama, suban. Y les mostraré lo que es el verdadero arte. Deidara les hizo una seña. A sus 7 años, gracias a su obsesión, ya tenía logros impresionantes en el desarrollo de su elemento explosivo. Está bien, hermano Deidara. Kurotsuchi, como una pequeña seguidora, se subió obedientemente al ave, concentrando chakra en sus pies para no caerse. Efeng también subió con una sonrisa. Bajo el control de Deidara, el ave voló directamente sobre la cabaña. C1, araña de arcilla. Deidara movió su mano hacia la cabaña, dejando caer varias arañas moldeadas con arcilla. Observó las arañas caer, uniendo su pulgar e índice frente a su rostro con una sonrisa maníaca. El arte es una explosión. Katsu. Tras sus palabras, se produjo un fuerte estallido dentro de la ya inestable cabaña, y las llamas la devoraron por completo. Deidara contempló el resplandor de abajo con una excitación incontrolable y una expresión fanática. Como pensaba, solo el destello de un instante es el arte definitivo. HM. En ese momento, Efeng, que observaba la escena, habló con un tono profundo. Buena explosión. Como un juego de niños, es suficiente. Al oírlo, Deidara abrió los ojos de par en par y lo miró con furia. Hasta ese momento, ni siquiera se había fijado bien en Efeng, pues su mente solo estaba ocupada en volar la cabaña. Pero ahora, al cruzar miradas, se sintió sorprendido por algo más allá de sus explosiones por primera vez. Sin embargo, desechó ese pensamiento rápidamente y gritó enfurecido. ¿Qué quieres decir? ¿Te estás burlando de mi arte? En la mente de Deidara, la apariencia o el carisma de alguien no importaban, lo único valioso era su arte. La explosión es arte, y el arte es belleza efímera. Ese concepto es correcto, no me burlaría de un verdadero artista, dijo Efeng con calma. Esas palabras serenas causaron un gran impacto en Deidara. Por primera vez, recibía un reconocimiento sincero. Era un sentimiento distinto a la adoración de Kurotsuchi, quien solo lo admiraba como persona pero no entendía nada de su arte. Pero este desconocido acababa de definir la esencia de su arte con una sola frase. Belleza efímera. Te reconozco. HM. Deidara asintió satisfecho, y su mirada hacia Efeng se volvió mucho más amigable. Con solo una frase, Efeng había logrado lo que Onoki no pudo en años, ganarse el respeto de Deidara. ¿Reconocerme a mí? No, no necesito tu reconocimiento. Yo poseo un arte mucho más poderoso y espectacular, soy yo quien debería reconocerte a ti. Dicho esto, Efeng levantó su mano. Una esfera espiral de color azul claro comenzó a formarse en su palma derecha. Mira bien, pequeño. Este movimiento será increíble. Capítulo 168, un gran petardo, el gran anillo espiral. Bajo la mirada confundida de Deidara, Efeng, apoyándose en la habilidad del jutsu de peso superligero, comenzó a flotar lentamente en el aire. En su mano, aquel Rasengan azul claro empezó a volverse tan profundo como un agujero negro. Bajo el control deliberado de Efeng, el chakra de los elementos Yin y Yang comenzó a mezclarse en proporciones precisas. En ese instante, incluso alguien como Deidara, que no era para nada un experto en jutsus de percepción, pudo sentir el abrumador poder de la técnica que Efeng estaba concentrando. En principio, una Bihudama se crea mediante una enorme cantidad de chakra y un control extremadamente preciso por parte de una bestia con cola. Sin embargo, técnicamente no es una habilidad exclusiva de estas, cualquier ninja que cumpla con esos dos requisitos puede fabricar una. El problema es que estos dos umbrales dejan fuera al 99.99% de los ninjas del mundo.
Efeng, por casualidad, era parte de ese 0.01%. Gran anillo espiral. En ese momento, el poder que Efeng sostenía aún estaba incompleto. Si llegara a inyectar energía natural en el gran anillo espiral, la técnica tendría el poder suficiente para borrar por completo la aldea de la piedra. Sin embargo, Efeng no había venido en plan de masacre, por lo que no realizó ese último paso. Actualmente, se encontraban en las afueras de la aldea. Onoki, debido a las constantes travesuras de Deidara, le había buscado un lugar apartado fuera del núcleo urbano para que se quedara. Efeng lanzó el gran anillo espiral hacia un pico rocoso a lo lejos. La mirada de Deidara se clavó en la esfera que volaba por el aire, temiendo que desapareciera de su vista al siguiente segundo. ¡Boom! En cuanto el gran anillo espiral entró en contacto con la montaña, un estallido masivo y un resplandor capaz de iluminar el mundo entero brotaron en un instante. La violenta explosión prácticamente mandó la montaña entera al cielo. Fragmentos de roca comenzaron a caer como si fuera una lluvia de piedra. Incluso en la lejana aldea de la piedra, Onoki escuchó el estruendo y sintió como su oficina empezaba a vibrar. A través de la pequeña ventana, pudo ver las rocas cayendo del cielo a la distancia. ¿Una invasión? Onoki se sobresaltó, abrió la ventana de golpe y voló alto para inspeccionar los alrededores. Tras confirmar que no había enemigos cerca, reaccionó: espero que esto no tenga nada que ver con ese mocoso de Deidara. La explosión fue colosal. Incluso si el escuadrón de demolición de la aldea se preparara con antelación, les tomaría mucho tiempo y recursos lograr algo de tal magnitud. Por ello, Onoki descartó que Deidara fuera el autor. Sin embargo, no estaba del todo seguro, pues el chico era un genio, y los genios siempre dan saltos inesperados. Con eso en mente, Onoki voló directamente hacia el lugar de la explosión. Quería ver con sus propios ojos qué había pasado. Si realmente era obra de Deidara, tendría que considerar seriamente si dejarlo especializarse en el camino del elemento explosivo, ya que un estallido de ese nivel no era inferior al elemento polvo. Por otro lado, Efeng colocó sus manos sobre las orejas de Kurotsuchi. Con el destello de una luz verde cristalina, los oídos de la niña, que sangraban y estaban sordos por el estruendo, se recuperaron. Deidara era muy distinto a Kurotsuchi, parecía tener una inmunidad natural a las explosiones. El ruido ensordecedor y la luz cegadora no lo hirieron, al contrario, hicieron que su mirada hacia Efeng se volviera fanática. «Maestro, por favor, acépteme como su discípulo», exclamó Deidara con gran entusiasmo. Para él, cosas como el tsuchikage o el elemento polvo no tenían importancia comparadas con el arte de su corazón. La importancia que le daba al arte era absoluta. Efeng sonrió al ver la expresión de Deidara, pero ya tenía demasiados pequeños a su alrededor, así que decidió no llevárselo. Además, quería dejarle algo de esperanza a Onoki. «Aún no puede seguir mis pasos», dijo Efeng con voz suave. «Podemos hacer una promesa, si la cumples, te enseñaré el jutsu de hace un momento». Deidara asintió frenéticamente. «¿Qué promesa, maestro?» «Estoy llevando a cabo un gran plan, un banquete artístico que cambiará el mundo. Solo aquellos que se conviertan en kage tienen el derecho de participar. Aunque te admiro, si no eres un kage, no estás calificado para unirte». Mientras hablaba, Efeng activó su Sharingan y usó un genjutsu para que los dos niños borraran su imagen de sus mentes. Así evitaba que su presencia fuera descubierta. Tras su partida, solo recordarían que un hermano mayor los visitó, pero olvidarían su apariencia y los detalles de lo sucedido. «Bien. Y me convertiré en el kage de la aldea de la piedra para unirme a ese banquete artístico». En ese momento, la obsesión por ser tsuchikage quedó grabada a fuego en la mente de Deidara. Al percibir a través del ojo de la mente de Kagura que una figura se acercaba a toda velocidad, Efeng palmeó el hombro de Deidara como aliento y se marchó usando el jutsu volador del dios trueno. Tras su partida, Deidara y Kurotsuchi se sintieron aturdidos, como si les faltara un fragmento de memoria. En ese instante, una figura pequeña apareció en el aire. Antes de aterrizar, se escuchó la voz furiosa de Onoki. «Deidara, mocoso malcriado. ¿Qué le hiciste a Kurotsuchi?» Onoki aterrizó frente a Deidara, señalando la montaña que había sido reducida a escombros con una mezcla de ira y terror. «¿Qué fue eso? ¿Quién lo hizo?» Un poder capaz de arrasar una montaña, si cayera en la aldea de la piedra, la aldea desaparecería del mapa. Onoki sintió un escalofrío solo de pensarlo.
¿Cuándo había aparecido un jutsu tan poderoso en el mundo ninja? Tanto Deidara como Kurotsuchi estaban confundidos, ya habían olvidado casi todo. Viejo, ¿de qué hablas? ¿Cómo voy a saber qué pasó? Yo no fui, respondió Deidara. Onoki frunció el ceño. ¿Qué? Deidara levantó la cabeza y señaló la cabaña de madera destruida. Eso sí lo hice yo. Pero aquello de allá, no. Al ver el estado de la cabaña, Onoki, que antes estaba asustado, casi se ríe de la rabia. Pero antes de que pudiera regañarlo, Deidara habló. Viejo, quiero ser Tsuchikage. ¿Podrías enseñarme ese tal elemento polvo? Al oír esto, Onoki rodeó a Deidara con incredulidad, como si buscara algún cable suelto en su cabeza. ¿Lo dices en serio? Preguntó dudoso. Deidara alzó la barbilla. Claro que sí. Este servidor ha decidido convertirse en Tsuchikage. Onoki le dio un pequeño golpe en la cabeza. Si quieres ser Tsuchikage, debes exigirte según sus estándares. No es un cargo fácil, tendrás que dedicarle toda tu energía. Capítulo 169, Kurama, de ahora en adelante, cuento contigo. Después de esto, Onoki intentó que los expertos en genjutsu de la aldea oculta entre las rocas le pusieran a Deidara y a Kurotsuchi algunas sugestiones que no tuvieran efectos secundarios. Tras confirmar que era imposible obtener cualquier información sobre aquella explosión, Onoki archivó el asunto en la base de datos de la aldea. Lo marcó como un incidente de ataque ninja de rango S. Sin embargo, en comparación con el hecho de que una montaña fuera del pueblo hubiera sido arrasada, Onoki estaba más que encantado con el cambio de Deidara. Deidara realmente hacía honor a su nombre de genio, tras concentrarse en aprender al lado de Onoki, su progreso fue evidente. Aparte de su elemento explosión con la arcilla explosiva, sus otras habilidades generales habían mejorado en todos los aspectos. Onoki estaba cada vez más satisfecho con Deidara. En el corazón de Onoki, si no ocurría ningún imprevisto, el puesto de cuarto Tsuchikage ya le pertenecía a Deidara. Llegó el séptimo día de la promesa. Ese día, Efeng no fue a ningún otro lugar a vagar, sino que se dirigió a la oficina de Orochimaru. Pasó un día entero trabajando con él para desarrollar un dispositivo sencillo especializado en la transferencia de fuerza vital. Orochimaru ya había estado ideando este dispositivo por mucho tiempo, la ayuda de Efeng solo cortó un poco el tiempo para su presentación oficial. Al octavo día, que era la fecha acordada entre Efeng, Minato y Kushina. Muy temprano por la mañana, Minato trajo a Kushina y a Naruko a la oficina de Orochimaru, donde encontraron a un Orochimaru y a un Efeng que todavía parecían estar muy ocupados. Era evidente que ambos pertenecían al tipo de personas con una energía inagotable. El mismo Efeng ya se había alejado de los límites humanos, y Orochimaru se había especializado en ciertas capacidades durante su proceso de cultivo de clones individuales. Si ya llegaron, no pierdan el tiempo. Realizar la transferencia de una bestia con cola asegurando la supervivencia del Jinchuriki será un proceso muy largo. La voz de Orochimaru era tranquila, pero con un ligero toque de expectación. Mientras hablaba, Orochimaru se acercó a la máquina diseñada específicamente para transferir fuerza vital. La máquina tenía 3 cámaras. Entre las 2 cámaras más grandes había muchos tubos conectados, por los cuales circulaba un líquido de color verde azulado, lo que le daba un aspecto muy misterioso. En medio de ellas había una cámara un poco más pequeña, con una altura que coincidía exactamente con la de Naruko. Necesito confirmar una vez más, ¿están seguros de que ya se han comunicado con el 9 colas? Preguntó Orochimaru de nuevo. Aunque ya se había enterado de la situación por parte de Efeng, por su rigor como científico, todavía tenía que preguntar. Naruko levantó la mano con entusiasmo, Kurama ya me lo prometió, confío en él. Orochimaru asintió con una sonrisa y extendió la mano para acariciar el cabello de Naruko. Muy bien, entonces podemos empezar directamente. Minato, lo que sigue no debe ser interrumpido. Por favor, espera afuera. Si alguien viene a buscarme, ayúdame a detenerlo. Minato Namikaze asintió y, tras lanzar una mirada de aliento a su esposa e hija, salió del laboratorio. Vengan por aquí. Orochimaru guió a Kushina para que entrara primero en la cámara y la aseguró, al mismo tiempo que insertaba en los brazos de Kushina unas agujas conectadas a los tubos de vitalidad. Efeng no necesitó la ayuda de Orochimaru y se dirigió al otro extremo de la cámara. Al cerrar la compuerta, Efeng también cerró los ojos y comenzó a concentrarse en reunir energía natural.
Aunque su constitución física podía capturar automáticamente la energía natural del aire, en este momento, cuanta más energía natural pudiera reunir, mejor. En cuanto a Naruko, Orochimaru la ubicó en la cámara central. Una vez que los tres estuvieron en sus posiciones, Orochimaru comenzó a realizar sellos manuales. Primero, procedió a liberar el sello de los 4 símbolos y el sello de los 8 trigramas en el abdomen de Kushina. En ese instante, si el Kyuubi hubiera querido, podría haber lanzado un ataque repentino para liberarse de las ataduras de Kushina y escapar. Sin embargo, el Kyuubi no tenía ninguna intención de escapar en su corazón. Además de que se lo había prometido a la pequeña Naruko, también estaba la disuasión del poder de combate de Efeng. El Kyuubi no quería volver a experimentar la sensación de ser controlado por un Sharingan sin poder hacer absolutamente nada. Cuando el chakra del Kyuubi inundó por completo la cámara, Orochimaru volvió a realizar sellos. Esta vez, el jutsu era uno desarrollado exclusivamente por Orochimaru, cuyo principio era similar al sello de los 9 dragones fantasma de Nagato. El sello de los 9 dragones fantasma utilizaba el poderoso chakra para activar el mecanismo de recolección de la estatua Gedo, extrayendo el chakra de la bestia con cola del cuerpo del Jinchuriki para sellarlo. Por otro lado, la técnica de Orochimaru consistía en guiar todo el chakra de la bestia con cola fuera del cuerpo del Jinchuriki y transmitirlo al cuerpo de otra persona. A medida que la técnica continuaba ejecutándose, el Kyuubi dentro de Kushina también sintió esa sensación de extracción, pero no se resistió, permitiendo que la técnica actuara sobre él. Esta era otra diferencia entre el jutsu de Orochimaru y el sello de los 9 dragones fantasma. El sello de los 9 dragones fantasma no le daba a la bestia con cola ninguna oportunidad de resistirse. El tiempo pasó lentamente y, junto con la desaparición de la última parte del chakra de la bestia con cola en el cuerpo de Kushina, su propia y poderosa fuerza vital pasó de un estado de pérdida lenta a una caída drástica. En la otra cámara, Efeng percibió todo esto. La energía natural que había reunido se transformó en ese instante en chakra de Senjutsu. Tras activar el sello fuerza de un centenar y el jutsu de restauración divina, la fuerza vital de Efeng alcanzó un nuevo nivel. Bajo el control consciente de Efeng y la capacidad de absorción y conversión del dispositivo, esta fuerza vital fue transmitida de manera estable al cuerpo de Kushina, llenando el vacío dejado por el desgaste sufrido al extraerle a la bestia con cola. Dentro del espacio mental de Naruko, había una pradera que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Naruko estaba acostada sola en la hierba con las manos detrás de la cabeza. La suave brisa que soplaba sobre la pradera agitaba su largo cabello rubio, rozando sus mejillas. Al lado de Naruko, apareció la enorme silueta de un zorro con 9 colas, que se fue solidificando gradualmente. En el proceso de solidificación de su figura, una enorme cantidad de chakra cargado de emociones negativas inundó el espacio mental de Naruko. Este chakra negativo era como una plaga de langostas que devoraba la vitalidad de la pradera. Al mismo tiempo que la vitalidad de la pradera era devorada, dentro del cuerpo de Naruko también surgió una fuerza para contrarrestar esa energía negativa. Naruko se sentó, cruzó las piernas y miró al enorme zorro a su lado. El enorme zorro también giró la cabeza y cruzó su mirada con la de Naruko. Naruko levantó la mano y cerró el puño. Mientras lo extendía hacia el gran zorro, dijo con una cara llena de felicidad: Kurama, de ahora en adelante, cuento contigo. En ese momento, ya fuera por el entorno del espacio mental de Naruko o por su sonrisa, Kurama se vio contagiado y también extendió su garra para chocar los puños con ella. Dijo de forma un poco presumida: pequeña, obtener el reconocimiento de este viejo no será tan fácil. Capítulo 170, el nombre es Tsuki, Tsuki ataque. Cuando una ráfaga de vapor rojo y verde brotó del dispositivo, las 3 compuertas que estaban cerradas herméticamente se abrieron de inmediato. Efeng fue el primero en abrir los ojos y salir de la cámara, acomodándose un poco la ropa, que estaba algo desordenada por el sudor. Detrás de él, Kushina y Naruko todavía se encontraban en un estado de sueño profundo. La primera había perdido una gran cantidad de fuerza vital en poco tiempo y, aunque fue repuesta oportunamente, el cansancio extremo era inevitable. La segunda se debía totalmente a su corta edad. Su cuerpo había recibido una cantidad excesiva de chakra en un periodo breve y necesitaba tiempo para ajustarse. Justo en el momento en que se abrieron las compuertas, Minato, que estaba afuera, se transportó utilizando el jutsu volador del dios trueno a través de la fórmula marcada en el arma que Kushina llevaba consigo. ¿Ya terminó?, preguntó Minato con preocupación, mirando a su esposa e hija dentro de las cámaras.
Orochimaru asintió, caminó hacia adelante, desató las correas de cocina y retiró las agujas. Tras retirar las agujas, el resto del fluido vital original reparó instantáneamente los orificios de las inyecciones. Al ver esto, Minato se acercó y tomó a Kushina en sus brazos, cargándola al estilo nupcial. Orochimaru se dirigió entonces hacia Naruko, levantó una esquina de su camiseta y colocó su mano sobre el abdomen de la niña. He colocado el sello de los 8 trigramas en Naruko. A medida que crezca, el momento en que el sello se libere en el futuro será el nacimiento de una Jinchuriki perfecta. Muchas gracias, Lord Hokage, Minato asintió hacia Orochimaru. Con la garantía de un Hokage experto en investigación científica, se sentía muy tranquilo. Orochimaru respondió sin expresión, es mi deber como Hokage. Efen tomó a Naruko de los brazos de Orochimaru y la sostuvo, maestro Minato, yo te ayudaré a llevar a Naruko a casa. La transferencia de Kurama fue un éxito. Sí, te lo encargo, Minato asintió y luego regresó directamente usando el jutsu volador del dios trueno. Efen también tenía una marca del dios trueno en la puerta de la casa de Minato Namikaze, por lo que se transportó siguiendo sus pasos. Esto no era porque Efen quisiera tramar algo, sino que, como usuario de dicha técnica, se había vuelto un hábito dejar una marca al pasar por cualquier lugar. Una vez que dejó a Naruko, Efen regresó a la oficina de Orochimaru. En el mundo ninja existen 3 grandes dojutsus, el Byakugan, el Sharingan y el Rinnegan. Estos 3 tipos de técnicas oculares se originaron en el clan Otsutsuki y cada una posee habilidades correspondientes. El Rinnegan, en particular, es conocido como el ojo que controla la vida y la muerte. En comparación con el Byakugan y el Sharingan, el aumento de poder que otorga el Rinnegan es mucho más formidable. En este momento, Efen ya había reunido los elementos básicos necesarios para despertar el Rinnegan. Esos eran los poderes de los linajes de Asura e Indra. Siempre que Efen pudiera fusionar estos 2 tipos de poderes, podría traer el poder de los 6 caminos y hacer que su propio Sharingan eterno evolucionara al Rinnegan. Sin embargo, lo que actualmente preocupaba a Efen era precisamente cómo lograr esa fusión de linajes. Para obtener el Rinnegan, Madara Uchiha dedicó la segunda mitad de su vida. Y Sasuke Uchiha solo logró despertarlo gracias a la ayuda del sabio de los 6 caminos. La única esperanza de Efen para despertar el Rinnegan era su maestra, Orochimaru. Después de explicarle su situación, Orochimaru se sumió en sus pensamientos. Efen se quedó allí de pie, sin interrumpirla. Él también estaba reflexionando internamente. Tras un momento de meditación, Orochimaru se levantó de golpe. Se lamió los labios con la lengua y su voz, aunque ronca, revelaba entusiasmo. Efen, ¿estás listo para convertirte en el sabio de los 6 caminos de la nueva era? Para Orochimaru, convertir a Efen en el viento que soplara sobre el mundo ninja se había vuelto el deseo de toda su vida, y ahora ese deseo estaba a punto de dar un paso gigante e incomparable. Efen también se levantó de la silla y mostró una sonrisa sumamente encantadora. Por supuesto, maestra Orochimaru, he estado listo desde hace mucho tiempo. Efen ya se sentía un poco insatisfecho al ver su nivel de fuerza estancado en el rango de Super Kage en su sistema. Aunque despertar el Rinnegan no lo convertiría de inmediato en un nivel 6 caminos, era un gran avance hacia esa meta. Al escuchar la respuesta afirmativa de Efen, Orochimaru se acercó a su mesa de experimentos. Combinando la historia del mundo ninja que Efen le había relatado a lo largo de los años con su propia inteligencia, ella ya había logrado vislumbrar una pizca de la verdad a través de las pistas. La llamada fusión de los poderes en Uchiha para obtener el poder de todas las cosas no se refiere propiamente a los clanes en Uchiha, sino a los ancestros de ambos, Asura e Indra. La razón por la cual Madara Uchiha pudo despertar el Rinnegan, además de los linajes en Uchiha, fue por la intervención del chakra de los 2 ancestros, Asura e Indra, que reencarnan constantemente. Por lo tanto, Efen, si quieres despertar el Rinnegan, el chakra de Asura e Indra es el verdadero factor determinante. Mientras hablaba, Orochimaru tomó un contenedor que tenía un Sharingan de 3 aspas y lo agitó frente a Efen. El llamado poder de los Enjui Uchiha solo determinará la potencia tras despertar el Rinnegan. Acto seguido, Orochimaru se acercó de nuevo al dispositivo de transferencia de bestias con cola. Después de algunas maniobras, un tubo de ensayo con sangre roja brillante apareció en su mano. Según tus deducciones, Naruko y Sasuke son los reencarnados de Asura e Indra en esta generación. Ahora que tenemos la sangre de Naruko, solo necesitamos extraer el factor de linaje de Asura, incluso una pizca será suficiente.
Efeng asintió, reconociendo una vez más la capacidad de planificación de Orochimaru. Orochimaru continuó, solo tengo que pedirle a Fugaku un poco de la sangre de Sasuke, él no me rechazará. Lo que más necesitas hacer ahora, Efeng, es mantenerte en el mejor estado posible para recibir tu nuevo nacimiento. Mirando a la mujer frente a él, Efeng se preguntó muchas veces si le había dado algún tipo de poción de amor a Orochimaru, o si la había puesto bajo un genjutsu para cambiar su forma de pensar, de lo contrario. ¿Por qué haría tanto por él? Ante esto, Efeng solo pudo suspirar una vez más por el poder del sistema, la constitución de Sukubo, no, ahora debería decirse el poder de la raza Sukubo. Efeng conversó con Orochimaru sobre algunos detalles más del plan posterior. Actualmente era el año 55 de Konoha, y todavía faltaban 5 años para el inicio formal del plan de unificación. Al atardecer, antes de que Efeng abandonara la base experimental de Orochimaru, le hizo una invitación. Maestra Orochimaru, el hijo que espero con mi hermana Tsunade nacerá en unos 9 meses. Cuando llegue el momento, le encargo que ayude a Tsunade con el parto. Orochimaru se quedó atónita por un momento y luego sonrió con complicidad, no es ninguna molestia. ¿Ya han pensado en un nombre para el niño? Efeng asintió, se llamará Tsuki, Tsuki Atake.